Hola, buenas tardes. Estamos hoy en el espacio La Barqueta con la plataforma contra la guerra de Sevilla. El movimiento pacifista se está reorganizando de nuevo en Andalucía para reflexionar y para dar respuesta a la nueva situación creada tras la intervención militar en Ucrania y ante el hecho de que el gobierno de España junto al resto de los gobiernos europeos están interviniendo en un conflicto bélico nada más y nada menos que frente a Rusia. Este conflicto nos está empezando a afectar en la vida cotidiana y por lo tanto en el debate de hoy pretendemos ver las visiones desde distintos puntos de vista, las repercusiones que tiene esta guerra, pero sobre todo para las personas amantes de la paz, amantes de la vida, que se oponen a todas las guerras. Por lo tanto, le vamos a ir dando la palabra a los compañeros representantes de distintos colectivos con experiencia sobrada en el movimiento pacifista español. Cada uno de ellos va a dar un punto de vista y va a ilustrar pues, su intervención con los datos que estime. Esperemos que el debate ayude a la reflexión y ponga algo de cordura que llegue también a la mente de nuestros gobernantes. Buenas tardes. Jesús Lara, en primer lugar, va a tomar la palabra, compañero de Ecologistas en Acción. Buenas tardes. Bueno, yo cuando en la plataforma estuvimos hablando del acto quedamos en recoger diversos aspectos de cómo te afecta la OTAN en tu vida. A mí me tocó, por ser de Ecologista Nación, hablar un poco del tema de la ecología, del medio ambiente. Entonces yo he trabajado el tema, reconozco que hay poquitas cosas que se pueda ver, hay mucho sobre las guerras, de cómo afecta la guerra, de esas cosas, pero yo me quiero reflejar un poco sobre el tema de el gran problema que tenemos a nivel de medio ambiente, que es el cambio climático. Yo creo que no hay que hablar del cambio climático, todos sois conscientes de la importancia del cambio climático, lo que va a afectar a nuestras vidas, y para eso fundamentalmente por el consumo de efectos de gases de efecto invernadero que se producen en nuestra vida. Es decir, en una palabra, lo que es el aumento del CO2. Ha llegado un momento ya que el cambio climático no es como tal cambio climático, ya no se habla, voy a luchar por el cambio climático, sino se habla por la emergencia climática. Es un paso más que hemos dado. Hemos intentado desde grupos ecologistas y grupos medioambientales que existen en Sevilla, crear y intentar, y lo hicimos, que el ayuntamiento que tenemos del PSOE, era Juan Espadas en aquella época, apoyara un plan de emergencia climática. Bueno, se aprobó como siempre todas las cosas y lo tenemos ahí apoyado. Igual que queremos ahora apoyar un plan de residuos y un plan del cambio climático, la ley del cambio climático, que lo tenemos ahí. O sea, se apoyan, bueno, vota a favor, bien, todos los partidos, encantado, pero ahí lo tenemos. ¿Qué hacer para eso? No hacemos nada. Entonces, el problema es el que en estos momentos el aumento de la temperatura global desde el 1900 hasta ahora, la temperatura ha aumentado 5 grados. Entonces, son las mediciones que existen actualmente. Ahora en estos momentos se intenta que no se llegue a 1,5 por el grado de temperatura. Se están celebrando diversas reuniones a nivel mundial, lo que se llaman los COPs, que el último fue en Glasgow, el COP26, donde se plantearon a ver qué hacía la ONU respecto a estos temas. Esto es igual que el Ayuntamiento de Sevilla. Se debate, había 400 personas debatiendo de los diversos países del mundo para intentar aglutinar a ver qué se hacía con respecto al cambio climático. Se llegaron muchas cosas, muy bonito, muy bonito, bonito. Al que le interese Ecologista Nación tiene estudios sobre esto y lo hemos publicado. La cumbre de Glasgow lejos de 1,5 grados, que tenemos informes. Os metéis en la página web de Ecologista y salen todas estas cosas. Y ahí decimos claramente que, bueno, que no sirve para dar una palabra. Que está por ahí, pero que no... Pero bueno, que muy bien, que quedan todos muy bien, todos los países son maravillosos, luchan el cambio climático, está muy bien. Como luego hablaré también de la OTAN. De la OTAN también tiene un estudio y también si os metéis en la página de la web de la OTAN, que me he metido, y se puede traducir, Google te la traduce, porque si no en inglés yo soy muy malo, te cuento un poco qué planes tendría o tiene la OTAN.
Como he planteado antes, bueno, y esto del cambio climático, del IPCC, del aumento de la temperatura, lo desarrolla unos expertos intergubernamentales que se reúnen. Esto es desde 1960, el Tratado de Roma, y hablaba de lo que iba a pasar, y no se han equivocado, y hablaban de la necesidad de este problema, de la necesidad de que esto va a aumentar el cambio climático. Y como he dicho anteriormente, no voy a contar los efectos que tiene el cambio climático, porque eso sería para otra charla, que cuando imagino que ya habría dado mucho aquí, pero sobre el cambio climático, que es importante plantearlo. Me parece muy interesante. El cambio climático, solamente de una cosa, es una amenaza global para el bienestar humano y la salud planetaria. Eso es fundamental. Cada día aumentan más los impactos, como he dicho, este informe del IPCC, que es el informe de expertos intergubernamentales. Ha habido recientemente uno que dice que cada día vamos peor, y los países y nadie lo plantea. Nos está ocurriendo que todos sabemos, imagino que sabemos, que el capitalismo fundamentalmente necesita de sacar beneficios de los diversos países, de los diversos territorios, para sacar su producción. Tenemos todos tenemos el móvil, y sabemos que el famoso coltán, que se saca por África o por ahí, está produciendo muchas guerras para intentar que se saque ese material. Entonces, fundamentalmente está el tema del petróleo. Creo que desde 1975, creo que ha habido 50 guerras más o menos. De 50 o 70, está por aquí, le tengo el papelito. Habla de que existen entre el 25 y el 50% de las guerras interestatales desde el 73 están relacionados con el petróleo. Si el petróleo es fundamental, petróleo o el gas natural. O sea, yo creo que tengo muy claro, no sé si los compañeros luego hablarán o hablaremos todos nosotros y todas, el tema de que el gas natural es importante y fundamental para lo que está pasando en Ucrania. Es fundamental. Yo creo que ahí lo tenemos muy claro. ¿Por qué unos se meten allí? ¿Por qué la OTAN presiona? ¿Por qué el otro presiona? ¿Por qué Rusia dice que no quiere vender? Y entonces el planeta dice, yo no quiero vender, pero te lo vendo, y si no, no lo hace el otro. ¿Y qué hace? Pues, por ejemplo, España, por ejemplo, tiene un acuerdo con Argelia con el tema del gas natural, y como sabréis, casi se ha roto porque España negoció con Marruecos para intentar que este gas natural no dependiera de ellos, sino que dependiera de otro lado. Italia, que son muy listos, dicen, que España y Argelia han roto conflictos, pues yo cojo y a partir de ahora el tratado con Argelia lo llevo yo, y el gas natural pasa por Italia en vez de pasar por España. España últimamente ha conseguido, y no estoy de acuerdo porque no he llegado a estas reuniones, este conflicto, con Qatar para el tema del gas natural, para el objetivo de intentar por todos los medios conseguir que Qatar venda gas natural a partir de aquí y España lo puede exportar a nivel europeo. Entonces, la industria, hablando del CO2, hablando de los gases de efecto invernadero, se puede decir que una de las mayorías productores de CO2, vamos a llamar productores de CO2, es la industria armamentística. Actualmente se puede decir que la OTAN, y sobre todo fundamentalmente Estados Unidos, es el que son los grandes exportadores de las armas. El 35% de la población concentra el 85% del gasto militar, y en torno al 68% las emisiones militares, por ejemplo en el caso de la Unión Europea y de la OTAN, están relacionadas con asegurar la extracción y transporte del combustible. La huella de carbono del gasto militar de la Unión Europea se estimó en un 24,8 millones de CO2, lo que equivale a las emisiones anuales de aproximadamente 14 millones de coches. Es decir, en una palabra, la OTAN fundamentalmente se ha dedicado a potenciar guerras con el objetivo de sacar y extraerse y conseguir estos materiales, productos que en el caso del petróleo es fundamental para la producción. Ellos tienen un gasto importantísimo sobre el tema del gasto militar. La mayoría, yo creo que si una cantidad no sé exactamente cuál es, se puede decir que Estados Unidos gasta 10 veces más en gasto militar que Rusia y 2 veces más que China. Y eso fundamentalmente produce la necesidad de esos cambios, de ese consumo del CO2. Existe, por ejemplo, lo que antes comentado antes, mira, en la página web de la OTAN, ellos también tienen un plan, se llama Plan de Acción de Seguridad y Cambio Climático de la OTAN. Qué bonito, ¿no?
Dice, el cambio climático es uno de los desafíos definitorios de nuestro tiempo. Eso dice la OTAN, ¿eh? Es un multiplicador de amenazas que afecta a la seguridad aliada. Luego dice, las implicaciones del cambio climático incluyen la sequía, la erosión del suelo, la degradación ambiental marina. Esto puede provocar hambrunas, inundaciones, pérdida de tierra y medios de subsistencia, tener un impacto desproporcionado en las mujeres y las niñas, así como las poblaciones pobres, vulnerables o marginadas. Además de exacerbar potencialmente la fragilidad del estado, alimentar los conflictos y provocar desplazamientos, la emigración y la movilidad humana, creando condiciones que pueden ser explotadas por actores estatales y no estatales para amenazar o desafiar a la OTAN. Es decir, que el problema no es de la OTAN, viendo estos papelitos de aquí, no es que ellos intenten hacer un plan para parar el cambio climático, sino que ellos se han dado cuenta que el cambio climático va a producir y está produciendo muchos conflictos y va a producir más, entonces para ello necesitan armarse. Entonces, conseguir y fortalecer todas estas cosas. Al margen, lo que he dicho antes, al margen de conseguir el petróleo, al margen de paralizar, que me dijo que los compañeros hablan del tema de Rusia, de cómo paramos a Rusia, que produce bastante petróleo, bastante gas natural, cómo parásemos eso, pues se produce a todos los niveles porque saben que el cambio climático va a explotar. Y entonces la única manera para intentar pararlo es que la OTAN esté fuerte y que la OTAN esté a todos los niveles, pues, como diría yo, pues, bueno, fuerte, lo he dicho, fundamentalmente. Es decir, la OTAN no se plantea la seguridad climática, como podemos plantear nosotros. Al revés, mentira, no se plantea la justicia climática, sino se plantea la seguridad climática. Es decir, fundamental para ellos lo que quieren es seguridad, seguridad y seguridad. Ese es el papel de la OTAN. Entonces, desde nuestro punto de vista, de que nos afecta a nuestra vida, decimos, el gran problema que tenemos es el cambio climático. El cambio climático nos va a afectar a nuestra vida, cada vez nos va a afectar mucho más. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros luchar contra el cambio climático, los grupos ecologistas, los grupos medioambientales, los grupos políticos, sindicatos, todo el mundo plantean como un objetivo el luchar contra el cambio climático. Pero la OTAN lo que quiere fundamentalmente es no plantear esa reducción, sin intentar por todos los medios cómo presiono, cómo hago que mis ejércitos, que son los que, como he dicho anteriormente, que son los que más producen CO2, que son los que producen más cosas, intentar por todos los medios que esto se paralice. Entonces, en una palabra, la OTAN es el que produce mayor desgasto, la vulnerabilidad es como digo yo, el tema de producir la salud ambiental y la salud humana es el mayor enemigo que tenemos en estos momentos, y esto es un argumento que para nosotros tenemos, como los grupos ecologistas planteamos, y en general todo el mundo, es plantear la necesidad de que contra la OTAN tiene que disolverse, no solamente por las guerras, por los conflictos que plantea, sino porque es el enemigo fundamental de que produce y llega a no suprimir y a potenciar mucho más el cambio climático por los grandes efectos que existen a nivel eso. ¿Cómo? Yo podía, no sé, ya creo que el tiempo ya me lo he pasado, ¿no? Era sobre, por ejemplo, el armamento, los camiones, los tanques, los aviones. Eso expulsan CO2 en cantidades industriales. Que bueno, que es un problema de que no podemos hablar. Bueno, me callo. Muchas gracias, Jesús. Va a tomar la palabra la compañera Rosario del Movimiento de Solidario con uno de los pueblos víctimas del colonialismo en el Mediterráneo, del pueblo palestino, del que casi nunca se habla, de la cantidad de muertes, de víctimas de ese pueblo simplemente por querer vivir en su propio territorio. Qué tremendo que un pueblo, una gente no pueda vivir en su propia casa. Te paso la palabra, gracias. Vale, gracias. Bueno, yo propuse el tema, son temas muy distintos. Cuando estábamos con el tema de la OTAN y el impacto en nuestras vidas, a mí me parecía que el tema de la información, la guerra de la información, porque hay una guerra de la información también actualmente, pero claro, las guerras no se improvisan, llevamos muchos años también de guerra y la guerra de la información pues está ahí. Y me parecía que era un palo ahí que se tenía que tocar, que si no pues se iba a quedar cojo, ¿no? Entonces, nosotros con el tema de Palestina, pues el tema de la información lo tenemos presente. Hoy han matado a una periodista palestina también. El número de periodistas y tal, y cómo la información se manipula y la información se silencia es importante, pero yo hoy no voy a hablar de Palestina, voy a hablar de lo que es la información, la guerra de la información un poquito, ¿no? Siempre ha existido, la manipulación informativa siempre ha existido, es evidente. El poder siempre ha intentado manipular a la gente, pues para que la gente
no haya lo que es la disidencia, para que la acción del poder sea aceptada, para convencer por las buenas, por las malas, pero eso siempre ha sido así, ¿no? Desde el pan y circo de los romanos, pues hasta la Edad Media, en todas las épocas se ha dado. Pero es verdad que ya en el siglo XX aparece la figura de Bernays, que le da un cambio importante, porque mientras antes todo este control y esta manipulación de las mentes y de la información se hacía pues de forma más intuitiva y menos científica, a partir de Bernays es un personaje que ya hay un estudio científico sobre cómo controlar a las mentes, cómo controlar a las masas de alguna manera, ¿no? Bernays era sobrino de Sigmund Freud. Entonces, cuando aparece también lo que es el subconsciente y cómo se puede influir en el subconsciente, en los instintos, en las emociones, sin que la persona se dé cuenta, ¿no? Y cómo se puede influir en las masas y cómo se puede influir hasta el punto de cambiar los hábitos y cambiar el comportamiento. Él va a ser cogido rápidamente, escribe libros ahí sobre el tema de la propaganda, y va a ser cogido rápidamente por el gobierno de los Estados Unidos y se pone a su servicio. Él va a llevar 2 campañas, bueno, lleva muchas campañas, que ahora evidentemente que... Pero hay una que fue muy importante, que es la del tabaco. Las fábricas de tabaco como consumidores estaban dirigidas al 50% de la población, que era la masculina, pero las mujeres no fumaban entonces. Entonces, su objetivo de la campaña era que las mujeres también fumaran para que fuera ya el 100% las consumidoras de tabaco. Fue exitosa, evidentemente, la campaña. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues el cine es fundamental, las imágenes de las actrices importantes en el cine fumando, es decir, que aplica esas técnicas que él ya estaba estudiando y el éxito es total. Como consumidor, pero también va ahí paralelo, es decir, cómo manipular a la gente para que consuma determinado producto y cómo manipular para determinada opción también, comportamiento político. Él va a trabajar para la población americana, que es una población que estaba lejos de la guerra, de la Primera Guerra Mundial y que quería permanecer ajena, va a convencerlo a todos los jóvenes para que se enrolen con el argumento y con las técnicas también, bueno, pues de que era la libertad y la democracia, era para defender la libertad y la democracia. Esto es lo que se viene aplicando, pero se ha avanzado ya tanto hasta la actualidad, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues si leemos ahora la prensa, habría que tener una educación de alguna manera, estar un poquito alerta para interpretar y para saber qué hay detrás, ¿no? Porque las palabras no son neutras, las palabras siempre llevan un mensaje, y hay determinadas palabras que se usan, otras que se ocultan. O sea, habría que tener una educación que como consumidores sí que se ha tenido, hay asociaciones de consumidores, de hecho, y ya hay un cierto hábitos de conducta, de manera que cuando se compra una lata de lo que sea, cuando se compra un producto, pues se mira de dónde viene, qué productos tiene. Hay una cierta educación como consumidor, pero de productos, ¿no? Comerciales, pero no hay una educación para consumir de alguna manera también toda esa información que nos bombardean constantemente. Eso no lo hay porque no interesa, no le interesa evidentemente al poder, que es el que está detrás de esta información. Cuando se habla del poder, ¿quiénes son? ¿No? ¿Qué poder nos referimos? ¿Quiénes son? Bueno, pues por poner un ejemplo de cómo se ha ido los monopolios, cómo se ha ido concentrando, por ejemplo, en la transición, lo que fue la transición en España, había 60 empresas periodísticas, 60 periódicos. Actualmente hay 6 conglomerados de información en el mundo occidental y en esos 6 está todo. De esos 6 conglomerados que dan la información, son los que están dando la información, 3 de ellos son norteamericanos, son estadounidenses, puro estadounidense, 2 son de Estados Unidos, uno con Australia, que es el de Murdoch, otro con Francia, y ya uno último es alemán, que es una empresa pequeñita, pero 5 son de Estados Unidos. Luego toda la información que recibimos pasa ya por este filtro, por el filtro de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si es la prensa, es la televisión,
tenemos ya una idea de la historia incluso, porque cuando vemos la historia de Estados Unidos, la historia de Roma, mucho es las películas que hemos visto, es decir, lo que tenemos en la mente sobre historia está formado generalmente, la mayoría, pues por las películas, por el cine, que es el que de alguna manera también nos educa, ¿no? Ahora, actualmente, el tema de las redes sociales, pues parecía que daba un poquito como de alternativo, ¿no? Las redes son más alternativas, las redes se puede, de alguna manera, actuar, ¿no? Bueno, hay un estudio hecho concretamente sobre el golpe de Estado en Bolivia. Cuando se da el golpe de Estado de Bolivia, se hace un estudio del papel de cómo fue y cómo fueron las redes, y eso está ahí. Hay varios estudios, pero hay un estudio de universidad bastante bueno. Bueno, para que os hagáis una idea, cuando se da el golpe de Estado, lo que es el golpe tradicional, que es un golpe militar, después con manifestaciones en la calle pro-golpista, pero que son violentas, que la prensa te la pone como manifestaciones, pero que son gente armada, son paramilitares, iban armados. Bueno, pues la cuenta de Yanine Áñez tenía, de tweets, tenía 9.000 seguidores. Y en pocos días va a tener 150.000 seguidores. En 2 o 3 días pasa de tener 9.000 a tener 150.000 seguidores. Y el que le sigue de extrema derecha, Camacho tenía una cuenta con 3.000 seguidores. Y en pocos días va a tener 135.000 seguidores. Fijaros que eso son 2 personas, lo que pasa en un país como Bolivia. Bien, ¿qué es lo que se persigue? ¿Cómo se manipula, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, pues están pues, lo que son las cuentas reales, que ellos tenían cuentas reales con seguidores reales, pero después están los troles. Entonces, los troles son personas que están ya pagadas para hacer ese trabajo, y son miles de troles. Pero después están los bots. Los bots no hay personas detrás, son cuentas falsas que se crean, pero que no hay nadie detrás, ¿no? Entonces, todo eso va a estar, en este caso, va a salir todo controlado desde una cuenta concreta. Esta cuenta es de un militar de los Estados Unidos, por lo tanto, todo este montaje, todo el golpe había estado ya planificado por los Estados Unidos. Es Luis Suárez el que tiene esa cuenta, y claro, lo que se ve es una sincronía de tiempo, porque es en muy poquitos días, y sincronía de mensajes, porque todos mandan los mismos mensajes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pretende? ¿Cuáles son los mensajes? Pues que la gente perciba, que se tenga la percepción de que ese golpe de Estado tiene un apoyo mayoritario, que hay una mayoría de la población que lo apoya. Ese es el mensaje principal. Y después hay otro mensaje que es la difamación ya de los bulos contra Evo Morales. Entonces ya empiezan a circular y es los 2 mensajes sincronizados. Entonces hay una sincronía total, evidentemente hay una manipulación, ¿no? Esto se hizo también en varios sitios también, que también están estudiados y más o menos pues se conoce, ¿no? Esto se está hablando ya de lo que son las cibertropas. Las cibertropas pues son gente del ejército, es como un cuerpo del ejército. Pues creo que era importante porque la OTAN tiene también su cuerpo de cibertropas. Entonces, pues ahora mismo, lo mismo que hay una carrera armamentística, también hay una carrera de investigación y de control de este tema. Quien tiene el país, evidentemente, que está en la cabeza con mucha diferencia, porque todos los países tienen más o menos, pero la diferencia muy grande son los Estados Unidos. Si la investigación, el presupuesto, todo eso, quien realmente controla son los Estados Unidos. Bien, nosotros tenemos, habría que estar, por tanto, alerta a todo lo que nos llega, ¿no? Nosotros ya hablando un poquito de lo que es la actualidad, que esto es así, la experiencia nos dice, partiendo de lo que es el siglo XXI, desde el año 2000 para acá, las guerras de la OTAN han sido muchas, también antes, ¿no? Las guerras han sido tantas que, bueno, yo me voy a parar un poquito en la guerra de Irak, que es quizá una de las que también se estudia más. La guerra de Irak, como otras guerras, pues tiene unos parámetros que se cumplen, que son los mismos. Entonces, bueno, pues la demonización de alguna manera del adversario, en este caso, pues Saddam Hussein, se silencia
es otra de las cosas, el silenciar la otra versión. Se trata de que haya un único mensaje, es un mensaje unánime y es un relato único, una cosa que naturalmente no se da, es muy difícil que haya un mensaje casi al 100%, ¿no? Entonces, el tema del silencio del adversario, el tema de la demonización, evidentemente se va a pretender que la población esté en contra porque ya hay 10 años de sanciones económicas y el país está ya económicamente de alguna manera destruido, se destruye la economía para que la población... Y después lo que va a haber, bueno, pues una serie de mentiras, medias verdades o medias mentiras y verdades pero selectivas. Es decir, la guerra de Irak había una serie de verdades, está claro, hay una serie de noticias que son ciertas, pero son verdades selectivas. Si de todo lo que está pasando, yo voy a seleccionar esta y esta. Entonces hay verdades, hay medias verdades, es decir, cosas que son verdad, pero que están mezcladas, que eso se da mucho también, que es mezclar la verdad con la mentira, y después mentiras puras y duras por toda sin problema, ¿no? Evidentemente está el asesinato de Couso y está otra serie de cosas para que esto pueda funcionar. Entonces, las mentiras en la guerra de Irak tienen su efecto inmediato. El tema de la propaganda es que tiene su efecto inmediato. Después, cuando a veces pasan una semana o pasa un mes, ya te dicen, no, esto era mentira, y ya sale la demostración de que es mentira, pero su efecto ya está. El efecto es inmediato, da igual, a ellos les da igual que luego se desmienta, porque tú lo puedes desmentir, pero el efecto ya se ha producido, ¿no? Por ejemplo, el tema de los hospitales infantiles y las incubadoras, eso fue muy televisado y fue muy importante emocionalmente, porque todo esto va a las emociones, va a la parte también así que... entonces, el tema de los niños, el tema de las incubadoras y los hospitales infantiles siempre es muy utilizado, ¿no? Lo pusieron tanto y a los pocos días ya se sabía que había sido lo habían grabado como una película. Es decir, que la que sale allí, la mujer que sale, era la hija del embajador de Kuwait que estaba allí, y todo esto pues después se demostró en las mismas Naciones Unidas, porque el vídeo donde se está grabando como si fuera una película, eso se llevó a las Naciones Unidas, pero eso ya no importa, ¿no? Entonces, bueno, pues las mentiras, evidentemente, de las armas de destrucción masiva, una serie de escenas que se grabaron, que eran grabadas también, que era de soldados iraquíes rindiéndose a la fuerza de Estados Unidos, también eran falsas. Así que después vas viendo cómo toda una serie de noticias que te han dado como noticia y que se la han repetido una y mil veces, después resultan que es mentira. Bueno, pues así es la propaganda, ¿no? Lo mismo en otras guerras. ¿Qué es lo que se oculta también? En las guerras se oculta el motivo. ¿Cuál es el motivo? Las causas. ¿Cuáles son las causas de la guerra? Eso. Pero sin embargo, en el 2003 decíamos no más sangre por petróleo. Sabemos que el objetivo era el petróleo, destruir el país, y era una cuestión económica, porque las guerras siempre tienen motivos económicos. Siempre son económicos, geoestratégicos, pero la geoestrategia es para algo económico también. Entonces los motivos, eso no, va a ser llevarle la democracia, es decir, va a ser llevarle la libertad. Eso de llevar la libertad, llevarle la democracia, eso es lo que se vende de alguna manera, ¿no? Eso es lo que de alguna manera está pasando también, es decir, que ahora mismo tenemos una guerra en la que solamente hay un relato, falta el otro relato, y falta el otro relato porque se han prohibido, está todo prohibido. Y al estar prohibido, pues bueno, pues te falta, ¿no? Y la capacidad de pensar, la capacidad de discernir, la capacidad de tener un pensamiento propio está disminuyendo a un ritmo forzado, a un ritmo muy... No sé, se sabe ya, porque hay estudios que en las ciudades, en las comunidades, ¿no?, en los países más avanzados, el grado de aceptación
de lo que es la fábrica del consentimiento, que llama también Noam Chomsky, que es cómo se fabrica ese consentimiento. Eso está mucho más conseguido en las sociedades más avanzadas que en las sociedades que están más atrasadas, digamos, ¿no? Pues esa capacidad de decidir, de esa capacidad de pensar por ti mismo, eso está como desapareciendo. Así que cada vez estamos así, pues bueno, más aceptando todo, ¿no? Entonces, bueno, yo, claro, hay una cantidad de noticias y de hechos, de vídeos que podríamos ver. Si acaso también no lo vamos a ver, pero bueno, si acaso después podemos comentar algunos de los vídeos, de las noticias que se han dado y que se siguen dando en televisión. Muchas de estas noticias ya se saben que son falsas, que están manipuladas totalmente, ¿no? Yo sí quiero decir ya también, y ya termino con esto, que además de cortar todas las noticias, se quieren cortar también las relaciones, ¿no? Nosotros en esto nadie habla de paz, las relaciones con el enemigo, porque una de las cosas que se hace es crear un enemigo. Hace, por ejemplo, unos años yo no podía pensar que nosotros íbamos a estar en guerra con los rusos, porque bueno, ¿y los rusos? ¿Por qué? Es un país que está lejos, es un país que, ¿por qué vamos a estar en guerra? Es algo que no se nos podía pasar por la imaginación, pero han creado ese enemigo. No se puede hablar de paz, no se puede hablar de fraternidad entre los pueblos, no se puede hablar de una serie de cosas que antes hablábamos y que en la izquierda hablábamos y que hoy no podemos hablar. Porque si tú dices que tú estás por la fraternidad entre los pueblos, si tú dices que tú estás por la paz, pues ya te dicen que eres prorruso. No, no se trata de ser prorruso, se trata de que yo no quiero guerra. Entonces, el tema es cómo han ido cortando también las relaciones con los rusos. Por ejemplo, aquí ya termino con esto, ¿no? Hay una serie de ciudadanas que habían venido de inmigrantes, trabajadoras, y se han tenido que ir. Se han tenido que ir. Pues antes por lo menos, pues bueno, pues tú tenías a tu amiga, que tu amiga te decía, pues mira, pues esto, pues lo otro, pues se han tenido que ir. Se ha cortado todo el tema a unos niveles increíbles, ¿no? La Filmoteca andaluza ha quitado las películas rusas, las películas Solaris, o sea, que las han quitado. Así, por supuesto, han cerrado el Museo Ruso de Málaga, bueno, y por supuesto, a nivel internacional, ni los deportistas, ni todo el tema de el ajedrez, todo lo que es el arte, la cultura, todo está totalmente prohibido. O sea, no puede haber ningún ruso, los estudiantes también de las universidades por ser ruso, ¿no? Entonces, eso sí me parece grave, porque si se habla mucho de derechos humanos, pero después nadie piensa en la gente que se han tenido que ir porque reciben amenazas de muerte. Y gente que de alguna manera se están planteando, porque hay quien tiene su familia allá, quien tiene su casa, su vivienda y están aquí acomodadas, pero es que hay otra gente que es que se están yendo y que se tienen que ir, porque tú no puedes vivir cuando te están amenazando de muerte. Entonces, se ha ocultado tantas cosas. Una de las cosas que se ha ocultado también y que se ha blanqueado es lo que es realmente la extrema derecha en Ucrania, ¿no? Eso está totalmente aceptado, como que se acepta. Entonces, Ucrania es la plataforma de donde se han ido formando, se han ido entrenando. Hay 80.000 hombres se han entrenado. En Ucrania hay 11 instalaciones militares de la OTAN. Es decir, que la OTAN estaba ya allí bien asentada. Y los entrenamientos, las armas que se le han ido mandando, todo eso han ido pues para gente de extrema derecha violenta. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues eso ya se está planteando. ¿Qué va a pasar con esta gente que están armados y que están ahí no consentidos, sino apoyados por Europa? ¿Qué es lo que nos espera? En fin, yo creo que ya después pues algunas cositas más podemos sacarlas en el debate. Muchas gracias, Rosario. Está esta tarde con nosotros también aquí Héctor, que pertenece a un colectivo, es un veterano de la solidaridad y su propio nombre de su colectivo se llama Solidaridad Internacional. Desde este rincón de Andalucía se exporta paz, se exporta solidaridad a los pueblos de América y a otros pueblos, a Yugoslavia, a otros pueblos, a antigua Yugoslavia y otros pueblos. Ellos tienen experiencia
de trabajo concreto de cómo es posible generar relaciones culturales y socioeconómicas entre Andalucía y el resto del mundo. Hoy viene a contarnos en nombre de la Plataforma contra la Guerra y a aportar su opinión. Muchas gracias. Bueno, ser obediente nunca sale a cuenta, pero yo no puedo evitarlo, me educaron así, soy muy obediente. A mí me dijeron, ven a hablar del impacto de la OTAN en la economía, y yo me puse a estudiar sobre el impacto de la OTAN en la economía, y es lo que vengo a compartir con vosotras y vosotros, ¿no? Me alegra haber hablado después de Jesús y sobre todo después de Olga, porque enlazo con la primera dificultad que he tenido a la hora de enfrentarme a buscar cuál es el impacto que tiene la pertenencia de España en la OTAN en nuestros bolsillos, ¿no? En nuestra economía. Y la primera dificultad es que los medios de comunicación, digamos, mainstream, los masivos, los que llegan a todo el mundo, pues no hay nada, o sea, absolutamente nada. 2 puntos, abren comillas y ponen lo que alguien dice, pero ni está contrastado, ni... Entonces, yo le tengo que agradecer aquí públicamente a un artículo de La Marea estupendo sobre el impacto de la OTAN en varios aspectos de la economía, otro del salto, pero claro, desgraciadamente son medios con una difusión muy pequeñita, ¿no? Y un medio ya más con una difusión un poquito más grande, como es el diario.es, ese sí me ha ayudado sobre todo para las cifras del presupuesto, ¿no? Que, aunque parezca mentira, uno lee 4 periódicos y la misma cifra, el mismo ministerio tiene 4 cifras diferentes, ¿no? No sé cómo, no debería ser tan difícil, creo que es una opacidad buscada, ¿no? Te interesa algo y empiezas a buscar, y si no tienes que enfrentarte a un público, como es mi caso, a la media hora lo has dejado y estás buscando otra cosa. Pero tengo que agradecer especialmente al centro de LAS, de Estudis per la Pau, que son unos compañeros de Cataluña, llevan muchos años, que hace un informe maravilloso sobre el gasto militar del Estado español para 2022. Este lo tenéis en la web y es maravilloso, la verdad. Cómo conceptúa todos los elementos y cómo hace un análisis hasta de las emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero, que tiene el presupuesto de España para 2022. Dice ahí, estaba escuchándote, Jesús, y dice que el Departamento de Defensa de Estados Unidos emite gases de efecto invernadero similares a los de un país como Suecia o Chile, que sería el país 47 en emisiones, solo el Departamento de Defensa de Estados Unidos, ¿no? O sea, un informe bien interesante y bien... bueno, que me ha servido bastante para romper esa opacidad, ¿no? Porque además uno se encuentra con que la opacidad sigue en la propia Ley de Presupuestos Generales del Estado, que dice que el Ministerio de Defensa tiene algo más de 10.152 millones de euros se le han consignado a defensa en este año. Y sin embargo, si se hace un estudio de todo lo que aportan otros ministerios a defensa, que no están en el Ministerio de Defensa, pues esos 10.152 millones de euros se convierten en 22.796 millones de euros. Esta gente hace un análisis que incluye también los intereses que se pagan por ese dinero, porque claro, no puede decir solo es el dinero que le llega al Ministerio de Defensa, ¿no? Si se ha pedido prestado y hay que pagar intereses, eso también va con cargo al Ministerio de Defensa, ¿no? Y entonces incluyen todos esos datos, y esta opacidad, tradicionalmente el Ministerio de Defensa publicaba una cantidad en el presupuesto general del Estado y a final de año la ejecución era como más del doble. Y el Tribunal Constitucional decidió que eso no permitía, no estaban los políticos rindiendo cuenta a la ciudadanía, y que por lo tanto tenían que acabar con esa práctica de ponerle muy poquito dinero y al final de año haber sido muchísimo más, ¿no?
A pesar de eso, sigue habiendo más o menos 1.000 millones de euros, poquita cosa, le caen todos los años de más. Debe ser el único ministerio o de los pocos ministerios que le caen una media de 1.000 millones de euros al año de más. Y lo hacen a través de 3 mecanismos que son las ampliaciones de crédito, y paro a contároslo porque tienen que ver bastante con la OTAN. Las ampliaciones de crédito hay un fondo de contingencias para imprevistos, y las misiones de paz o las misiones militares, entre ellas muchas en el marco de la OTAN, se pagan con este dinero. No están previstas en el presupuesto original y dice, uy, no, ¿cómo la podíamos prever? Pues de la ampliación de crédito. Luego hay otras transferencias de crédito que tienen que ver, que estas son, que se las da el Ministerio de Industria, porque el Ministerio de Defensa compra las armas, pero las compra como que a plazo, ¿no? A crédito. Pues se tardan en desarrollar un montón de años, y entonces, para que las empresas de armamento no tengan que poner ellos el dinero, pues primero se les da, pero no lo da Defensa, lo da el Ministerio de Industria, porque es una industria. Y entonces ahí vamos metiendo de dinero. Y luego hay otra parte que quizá la cuantía es menor, pero que es socialmente, a mí me parece deleznable, que son los ingresos extraordinarios, que es cuando el Ministerio de Defensa vende un edificio, un cuartel o un terreno, y ese dinero no va, que es de patrimonio nacional, vamos, de patrimonio público, y ese dinero no va a la bolsa común, ese vuelve al Ministerio de Defensa. Eso, vamos, si era de todos, porque era del Ministerio de Defensa y se vende, pues debería volver al presupuesto de todos, no solo al de Defensa. Y con esas triquiñuelas, después incluso de la sentencia del Tribunal Constitucional, todos los años de media 1.000 millones de euros gratis extras le vienen. Pero ya sabiendo un poco cuánto destinamos nosotros a defensa, más o menos, hay otras estimaciones que dicen que para el año 2022, incluyéndolo todo lo que tenga que ver con defensa, podríamos estar hablando de 43.000 millones, de más de 43.000 millones de euros. Pero quedémonos con esa cifra de 22.000, que tal. Ahora lo que tenemos que saber es cuánto nos cuesta la OTAN, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta participar en la OTAN? Pues nuevamente nos encontramos con una opacidad absoluta. No sabemos realmente cuánto cuesta mantener esa organización, que hasta hace poquito el presidente de la República Francesa dijo que estaba en muerte cerebral. El muerto despertó, y vaya cómo despertó, ¿no? Y no sabemos, pertenecemos desde hace 40 años a esta organización y no sabemos cuánto cuesta. Y tanto es así que no sabemos y no quieren que sepamos cuánto cuesta, que el compromiso que tienen los países desde 2014 y que recordó con sus habituales abruptos el presidente Trump, de que debíamos aportar el 2% de nuestro presupuesto, de nuestro PIB, no es el 2% de lo que cuesta la OTAN, sino el 2% de nuestro PIB, de nuestro Ministerio de Defensa, de nuestro presupuesto de defensa. Ellos dicen, si tú destinas el 2% de tu PIB a defensa, ya estás pagándome bien la OTAN, ¿no? Porque hay una transferencia para pagarle los sueldos a los tíos estos que están en Bruselas y tal y cual, que he encontrado por ahí que en España creo que nos cuesta como 143 millones de euros. Yo creo que eso no es mucho en términos globales de lo que debe costar una organización como la OTAN. Pero, claro, ellos no les importa. Igual, en España tenemos 5 bases, ¿no? Que son, supuestamente tienen la etiqueta de la OTAN. En Andalucía 2, Morón y Rota, otras 2 en Madrid y otra en Valencia. Pero les da igual porque está suscrito un compromiso de que pueden utilizar todos nuestros acuartelamientos militares cuando les haga falta. Entonces, pues esto es igual. Usted destine el 2% de su PIB a defensa, que ya cuando yo necesite algo ya lo iré cogiendo, ¿no? ¿Y qué supone el 2% del PIB en España?
Para este año, comparado con el PIB del año pasado, que era 1.200.000 millones de euros, el 2% son 24.000 millones de euros. Que haciendo las cuentas, como lo hacen los compañeros de Cataluña, encima es que estamos hasta cumpliendo, ¿no? Y yo lo que he hecho es el ejercicio de ver qué suponen esos 24.000 millones de euros en nuestro presupuesto, en nuestra ley general, en nuestra ley de presupuestos generales del Estado para 2022, ¿no? Pues son 10,5 veces más de lo que destinamos a justicia. A justicia que destinamos 2.200, algo más de 2.200 euros. Y uno dice, bueno, pero la justicia, pues, total, tampoco... Pero claro, cuando a uno le despiden o a una le despiden y le señalan un juicio a 4 años y tiene que negociar la indemnización, pues ya ahí el bolsillo, una justicia más rápida, hace que mucha gente que se cree inmune, porque por esa cantidad no te voy a llevar a juicio entre las tasas de Gallardón y 5 años, pues te lo quedas, ¿no? Te quedas los 1.500 euros, me estás racaneando, te los quedas porque yo no puedo aguantar 4 años a que tú te firmo el finiquito y nos vamos. Pues 10,5 veces más le deberíamos destinar, y más o menos es lo que le estamos destinando a defensa. 7 veces el presupuesto de acceso a vivienda en un país como este, ¿no? De casas sin gente y gente sin casas y procesos de especulación y gentrificación. Bueno, son 15 veces el presupuesto de cultura. Los mismos que defienden la OTAN y esas cosas que llaman subvencionados a los del cine. Subvencionados. 97 millones de euros. Es lo que tiene la promoción de las artes cinematográficas en España en 2022. 97 millones. Y archivos y bibliotecas que no sirven para nada, pues le damos 84 millones de euros. Archivos y bibliotecas. Esos archivos donde están nuestra memoria histórica y esas bibliotecas donde van a coger libros, la gente no se puede permitir comprarlos, ¿no? 24.000 millones de euros son 10,5 veces el presupuesto de política exterior. Cuando hablamos de diplomacia, de soluciones diplomáticas, y España ha desaparecido. Decías tú que nosotros cumplimos el año pasado 25 años, son 26 años este noviembre. España desapareció, con el gobierno de Rajoy sobre todo, desapareció del mapa internacional. Ha habido un proceso de paz en Colombia en el que España no era ni país amigo del proceso de paz. Las reuniones se hacían en Suecia, en La Habana y en Noruega. O sea, España no tiene nada que ver con su tierra hermana de Colombia, ni España internacionalmente pues pinta más bien poquito. Y a nosotros nos duele especialmente porque en esta política exterior está la política de cooperación y los 24.000 millones son 22 veces el presupuesto en cooperación, a pesar de que este año, por primera vez en 15 años, se ha subido en 400 millones y estábamos muy contentos de que las migajas eran un poquito más grandes, ¿no? Ya me está mirando Miguel, ya voy a terminar. Pero porque es que hay temas que son... si hay quien dice que la política es la fijación de prioridades, estas son las prioridades, ¿no? Y los 24.000 millones de euros son 12 veces el presupuesto del desarrollo del medio rural, que luego estamos con la España vaciada y con su puta madre. Pues no hay nada, ningún impulso, hasta un ministerio le han dado con categoría de vicepresidencia y sin embargo luego... Mucho te quiero, perrito, pero pan poquito. 1.923 millones de euros para un problema sangrante que en una comunidad como la andaluza hemos vivido históricamente y que estamos volviendo a vivir, ¿no? Y 24.000 millones de euros es el doble del presupuesto para investigación, desarrollo e innovación. Y aquí además es que
estamos saliendo de la pandemia, destinamos 933 millones de euros a investigación, desarrollo e innovación militar, 939 millones de euros, y a la I+D+I de la salud le dedicamos 289 millones de euros. O sea, 3 veces menos. El otro día estábamos en las puertas del rectorado de la Universidad de Sevilla porque había 5 funcionarios del Ministerio de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, firmando convenios con la Universidad de Sevilla para investigación en ingeniería y en física, para el desarrollo de nuevas armas cuánticas, que ya solo el nombre es aterrador. Yo no entiendo nada de armas, pero ya un arma cuántica tiene que ser, y hacer invisibles todos los tal. Para eso necesitan a nuestros ingenieros, ingenieras y a nuestros expertos y expertas en física. Y ahí están, firmando el mismo día que se cumplía el 40 aniversario de nuestra entrada en la OTAN, ¿no? Y a esto los economistas le llaman, a mí lo que más me preocupa es que a esto los economistas le llaman el coste de oportunidad. Y el coste de oportunidad es que estamos dedicando todo este dinero a la fábrica de las armas y a generar tensión y a generar conflictos, en vez de estar centrados y preocupados en resolver los problemas que como humanidad tenemos, que son el cambio climático, la 6ª extinción masiva de especies, la crisis energética que se nos viene encima, que nos va a obligar, sí o sí, queramos o no queramos, a vivir con menos energía y con menos materiales. Y en lugar de eso, lo que estamos es llevando a la humanidad a un peligro cada día más cierto de enfrentamiento nuclear, ¿no? Entonces, yo sé que son muchas cifras, pero yo he intentado bajarlas a lo que es, ¿no? Y además he pensado en ejemplos concretos, ¿no? Me decía, bueno, lo dejamos ahí y ahora en el debate, si queréis, seguimos. Seguiremos dando voz a los sin voz desde Andalucía 21 Televisión. Hoy, con la plataforma contra la guerra, como veis, no estamos hablando de una guerra, estamos hablando contra las guerras, 40 años de movimiento pacifista. Y en la plataforma contra la guerra tenemos también a una invitada muy especial, a una maestra del feminismo antimilitarista, que hoy nos va a hablar de la relación de la OTAN con una zona del mundo donde pensamos que no hay guerra y sin embargo hay una intervención militar permanente, y está aquí enfrente, al lado de Andalucía, ahí abajo, que es todo el continente africano. No hay una guerra, en el mundo ahora mismo hay muchas guerras, y vamos a darle la palabra a Mireia Forel, de Mujeres de Negro contra la Guerra, Isbilia, un colectivo de la red internacional. El 24 de mayo último participaron una vez más en la Jornada Internacional de Mujeres contra la Guerra. Podéis ver el vídeo en Andalucía 21. Gracias, Mireia, por estar aquí hoy. Gracias. Bueno, lo siento que no tengo mucha costumbre de tener que leer, pero no tengo otra solución porque no sé moderar mi voz con mis nuevos problemas respiratorios, y entonces voy a leer. Para así no me ahogo, porque me apasiono fácilmente y me ahogo. Entonces lo siento de la situación. Eso que comentaba, bueno, es estoy muy contenta de haber escuchado, porque yo creo que estamos saliendo de una dinámica de ir, somos la plataforma contra la guerra y vamos a decir no a la OTAN, no al imperialismo y no a lo gasto militar, y nos vamos al autobús, vamos a Madrid y luego se cierra la puerta. No, hay que abrir que todo eso, la OTAN, la guerra, todo tiene que ver con como todo se vio aquí a la mesa, que tenemos que abrir el campo, que todo el mundo tome conciencia que estos temas son transversales, en absoluto. Yo voy a hablar desde una esfera que precisamente desde la experiencia de lo que son las guerras y cómo se manipula
Rosario habló de los medios de comunicación. Nosotros hablamos mucho del tema de la colonialidad. Somos conscientes que la colonialidad es un tema muy profundo que ayuda a la aceptación de la guerra, la legitimización de la guerra. Cuando hablamos de colonialidad es un término muy nuevo dentro del lenguaje de la política alternativa, es hablar de nuestra alienación antigua, cómo aceptamos, cómo los silencios, la manipulación que existe de la propia historia. Yo voy a dar un pequeñito ejemplo. Mujer de Negro lanzó para el día 30 de enero la idea de que habría que tratar de la Carta Manden. Y la Carta Manden es una carta que la UNESCO a su lenguaje ha transmitido, ha escrito, porque es de una tradición oral que remonta al siglo XIII y de una civilización que precisamente del Mali. Y entonces en la escuela se queda, pero había una civilización, había una organización social y todo. ¿Por qué? Porque si os acordáis de vuestro libro de estudio, África no existe. Yo pasé por los estudios de la francofonía, entre otras cosas, en Francia. Y es terrible lo que cuentan del resto del mundo. Es que no existe el resto del mundo, no es activo. Entonces, yo voy a explicar por qué ese es el poder de la colonialidad. No es solo los medios de información. Viene de la escuela, viene de todo. Y eso, que es una lucha imprescindible, es luchar contra la colonialidad. Es descodificar nuestro lenguaje. Por ejemplo, para nosotros, dentro de nuestra concepción occidental, el Estado-nación es fundamental. Pero los Tuareg están ahí desde hace tiempo, ¿cómo no van a tener su Estado? No, en África quieren los panafricanistas, los alternativos, quieren desmontar los Estados-nación. Tiene otra concepción de organización de la sociedad. Y ahí que tenemos que aprender, cuando hablamos de alternativa y de cosas, aprender a descodificar nuestro pensamiento que es construido sobre un modelo de desarrollo de una civilización precisa que voy a hablar aquí. Ahora, rápidamente voy a intentarlo. Bueno, no se suele relacionar las actividades de la OTAN con África. Sí, para Libia, y ya hablaremos en el debate. Y la actualidad de la OTAN dentro de África ahora mismo lo guardo para el debate. Pero voy a explicar qué pasó en 1949 con África. Pero yo expliqué la importancia de la colonialidad. Y a partir de ahí, yo voy a sacar hilos de esta trama del poder de la colonialidad para que podamos tener algunas luces sobre África. La África pillada, cogida entre la estrategia de la OTAN y sus aliados, la África desestabilizada y expoliada bajo el dominio del neocolonialismo, pero también del neocolonialismo militar. La África viva también, os vamos a hablar. Bueno, lo primero del hilo que quiero coger es la percepción que tenemos en Occidente hoy día de la OTAN. La percepción que predomina en la sociedad occidental sobre la razón de ser de la OTAN y lo que es, está asimilada y normalizada por amplia franja de 3 generaciones del mundo occidental. C'est 3 generaciones ya. Mi bisabuelo supo algo, no vivió, pero mi abuelo sí. Vivió el tema del nacimiento de la OTAN. Y de vosotros, bueno, sois todo, un poquito de toda la generación. Bueno, entonces, amplia franja de 3 generaciones del mundo occidental y que ha sido en gran parte retransmitida a la generación más reciente en un clima de victoria del mundo occidental capitalista. O sea, la nueva generación, que lo sepamos, los que luchamos, que tiene una concepción de la OTAN como una victoria dentro de un otro marco que nosotros la conocimos.
totalmente diferente. Y es muy importante. Bueno, y esta victoria viene después de lo que se llama el derrumbamiento de la Unión Soviética, un concepto sobre el cual yo volveré, porque el derrumbamiento es un concepto colonial, puro. Esta percepción resulta ser de la asimilación de un relato público bien perfilado y pulido por los poderes políticos militares de la OTAN sobre la constitución de esta organización con el tratado firmado en 1949 entre 12 países. 12 países. Se trata de un relato matriz basado en la idea de seguridad, de protegerse contra un riesgo, una amenaza, es decir, basado en el miedo del caos, la guerra, la barbarie, en un momento que se está intentando de salir de ella en Europa. Esta idea base está acompañada de una cuestión fundamental, de cuidar el estímulo de sentimiento de pertenencia a un mundo superior, desarrollado, el mundo de iniciativa del hombre blanco capaz de procesos de paz. Esto va a ser el discurso fundamental. El Tratado de la Constitución de la OTAN expresa esta intención. A este nivel es como una mina de materia prima para todo tipo de manufacturación y manipulación. Cuando se lee el tratado, que nadie lee, pero hay un tratado, yo lo tengo y lo pasaré por las redes, manipulación. Se puede extraer una primera materia prima a cielo abierto, clave para el tema que tratamos. La primera está en la entrada de nuestra mina, que es el tratado, de nuestra, justo en el sitio donde se confirma que los países firmantes están decididos a salvaguardar la libertad, la herencia común y la civilización de sus pueblos, los que firman, los 12 pueblos que firman, fundada en los principios de democracia y libertades. Eso que se dice desde el inicio del tratado. ¿Vale? Claro, en los principios de democracia, libertades individuales, evidentemente, porque el común es malo, e imperio de la ley, claro. Es decir, que nos encontramos ante la edificación de una identidad con unos tipos de conceptos bien señalados y diferenciados del resto de todos los demás paisajes e identidad existentes. En Rusia no se va a utilizar este tipo de lenguaje, no van a utilizarlo, de todo lo que ha dicho a la entrada del tratado. Y si nos adentramos un poco más, podemos chocar con una mina de colonialidad al conocer cuáles son los países que tienen en común la citada herencia y civilización. ¿Qué son estos países? Aparte de Luxemburgo, que es 600.000 habitantes menos que Sevilla, todos los 11 otros firmantes del tratado les encontramos 64 años antes formando parte de la Conferencia de Berlín. ¿Sabéis lo que es la Conferencia de Berlín? Unos lo saben, unas. En la cual, en 4 meses, entre 1884 y 1885, se repartieron África entera para ocuparla y dividirla en estados, nación, una cosa típica de la burguesía capitalista, como si fuese una parcela familiar privada. De hecho, lo entendían así. Y sabéis que el rey Leopold III de Bélgica era propietario personal y que esto pasó a ser la propiedad de Bélgica. El Congo que tenía tanta riqueza, ¿sabe de qué riqueza tenía? Para la bicicleta, señores, ¿cómo está? El caucho.
todo el mundo pudieron ir en bicicleta gracias a la sobreexplotación de la población del Congo. Ese es el cinismo que hay. Bueno, de hecho, lo entendían y lo hacían así, como si no existiesen la población y sociedades africanas. Estados Unidos y Canadá no estaban, claro, están en el tratado, firman, pero no estaban en la conferencia de Berlín. ¿Por qué? Porque son países que precisamente se estaban constituyéndose como colonia. Un país que nació de una colonia, y lo sabemos. Y bueno, no voy a entrar en los detalles. Y yo podría decir muchas cosas que voy a saltar para ir un poquito de... Es esta civilización, no olvidemos, esta civilización moderna, capitalista, que desde el siglo XV generó 500 años de holocausto, de genocidio, que aceptó el código negro del rey Luis XIV de Francia en el siglo XVII, el código negro que justifica la inferiorización del ser humano a través de raza. Es decir, que se empieza a crear razas. Igual, se puede hablar de muchas cosas, como, y ahí se ve la colonialidad, porque Colbert, el que escribió el esbozo de este código negro que justifica la esclavitud, este señor tiene su nombre en toda la calle. Cuando hablamos de colonialidad, es decir, que te presencia la importancia de tu personaje, pero estos personajes son asesinos, son criminales de guerra en nuestro lenguaje a nosotros hoy día. Y eso es que hay que ver. Y una cosa que me gustaría decir, en el siglo XIX, para ayudar a fomentar la colonialidad en la cabeza y sentir el supremacismo que tenemos en Europa, en Occidente, los americanos, hubo una autorización de la más terrible. Es los zoológicos humanos. Eso hace solo 30 años que expertos en historia empezaron a volver a sacar de la historia. ¿Por qué se lo escondieron? Hasta los años 30, mientras que en Sevilla se estaba haciendo una feria, una iberoamericana, pues que en muchos sitios, Marsella, París y muchos otros sitios, se llevaba a africanos, a chilenos, a indígenas de los pueblos originarios, y se le obligaba a presentar actitudes primitivas delante de la gente. Y se organiza feria de zoológico humano, hasta los años 30. Una época que nacía ideas geniales, todo estos 30 primeros años del siglo, imagínense la esquizofrenia que se vivía. Estábamos en plena revolución poniendo en cuestión la función del matrimonio, la Rosa de Luxemburgo, todo el mundo estábamos en plena revolución y al mismo tiempo había este capitalismo colonialista que insistía a decir, somos la civilización, somos la libertad, somos la realización de la humanidad, con este tipo de zoo. Ahí va. Podemos hablar, y no voy a hacerlo pero lo sabéis, que dentro de los 11 países, no sé si lo sabéis la lista exacta, hay en Dinamarca, todos han sido colonialistas, todos han participado. Yo me olvidé por ahí. Está el Portugal, país muy democrático. En 1949 sabéis lo que pasaba en Portugal, ¿no? Bueno, y muy pronto, yo no sé si, bueno, no voy a perder tiempo con esto. Yo tenía la foto copia de los países que forman parte de los 12 países. Lo siento, yo de memoria no lo puedo decir todos, pero yo lo sé de hecho. Entonces, estos 12 países que se dice democrático, os aseguro mirar la lista de los países y podréis poner en cuestión. La segunda materia prima que yo encuentro en esta mina, este tratado, es el tema
cuando la OTAN, para bien consolidar la edificación de su identidad, recurre a otra materia prima extraída en el lugar, digamos, internacional, con la Carta de la ONU de 1945. Lo que os digo es muy importante, porque siempre se justifica que la OTAN es... dile lo país. Estados Unidos, Sí. Canadá, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido y Portugal. O sea, todos esos países, salvo Islandia, que nació de colones, de los pobres, son los colones de Noruega que se fueron ahí, y Dinamarca, y que crearon un país ahí en Islandia, que es un sitio estratégico, por esto está. Bueno, entonces hay un tema muy importante, es cómo la OTAN en su tratado se apropia de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Y cómo se apropia? Así, en el artículo 1 del tratado de la OTAN, se subraya el compromiso de todas las partes con lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas, en cuanto a resolver por medios pacíficos cualquier controversia internacional en la que pudieran verse implicadas las partes de... Aquí nos encontramos en una situación de profunda y sinistra violencia, de agresiva prepotencia. Estamos ante la ONU con una idea de controversia internacional cuando ni la mitad de la población mundial esté representada en esta institución. No olvidar, en 1945, ¿qué pasaba en el mundo? Hay hoy 193 estados. Aquella época ni llegaron a 50. De África, solo Egipto y Etiopía, y creo Liberia, estaban presentes. Y le explicaremos en otro momento por qué. Están en la primera etapa de la ONU. Solo de toda África hay estos dos países. El tema de la soberanía está prohibida y es un tabú, es el coto privado de los países colonialistas. No hay soberanía para el resto del mundo. Estos constitutivos, los países son constitutivos de un poder patriarcal, supremacista, que deciden del espacio y de la condición de vida y del modo de vida de cada población delimitada por frontera y estado que ellos crearon para dominarles y disponer de ellas. Así que en el caso de África y parte del mundo isleño, porque no hay que olvidar lo que pasaba en los Caribe y muchas islas, archipiélagos del Pacífico, los franceses ahí, bien, entre Guadalupe y lo que pasa el otro lado, son severos. Entonces, yo tengo acento francés, pero no soy francesa, cuidado. Es peor, se encontrará totalmente. Entonces, estos sitios se van a encontrar bajo la tutela de la OTAN, a través de su propio miembro dueño de la vida, de la población. Es decir, que la OTAN, los pueblos de las islas, los pueblos de África, pueblos de muchos sitios también asiáticos, van a encontrarse invisibilizados y bajo tutela de la OTAN, pero ¿a través de qué? A través de sus dueños. Los dueños son Francia, Dinamarca, todos los que están ahí. Y eso que hay que entender. O sea que nunca se va a hablar, porque Francia va a actuar como si fuese su territorio, es suyo. Entonces nunca hablamos de acción de la OTAN directamente, pero la OTAN siempre está detrás. Y de hecho, en los años 60, una de las peor, terrible guerra que hubo, el Congo, la OTAN estaba ahí detrás, apoyando, todo, detrás de Francia. Entonces hay que entender que este mundo
invisibilizado, que muy pronto empezamos a hablarlo como tercer mundo, este mundo contemplado y considerado sin historia, que la historia que tiene el tercer mundo será la historia de la civilización occidental. Ellos no tienen historia, están por debajo de todo. Esta realidad se va a perpetuar hasta hoy, día de hecho, y lo vamos a ver más adelante. De momento vamos a recordar que el artículo 1 del Tratado de la OTAN se avisa que todas las actuaciones que podrían realizar se harán por parte de su miembro con respecto a la Carta de la ONU y de manera sutil y clarísima la OTAN aquí se autoproclama como la única garante de la aplicación de la consigna de la Carta. O sea, la OTAN se dice claramente que es la protectora, es la que va a tomar la medida de la Carta Magna. Nos encontramos con un panorama donde el Tratado de la OTAN viene a ubicarnos, de hecho, entre dos potencias geográficamente definidas. Y el resto del mundo, es decir, la mayoría del mundo, gira en torno de ella y se divide desde ellas, así como se encuentra atrapada por ellas. Me refiero, la mayoría casi absoluta de la sociedad humana del planeta se queda como ausente, invisible, inactiva, fuera de la historia. La historia lo marca el mundo occidental, amenazado por un mundo que ella considera ahistórico, el mundo comunista, que no permita la evolución inherente al mercado libre. Hay que ver el discurso del mundo capitalista contra el comunismo. Es siempre decir, sois anormal, no es natural. El capitalismo, el negocio es natural al humano. Vosotros sois ahistórico. Esto entró mucho en la cabeza de la gente. Esto entró mucho. Romper con la idea que lo común y lo público es lo fundamental para decir lo privado y la realización individual es lo fundamental. Eso es la colonialidad. Es desarticular lo humano de su sentido de la colectividad. Eso es la gran historia que hay de publicidad y de propaganda. Es un mundo de demonio del cual hay que deshacerse. El mundo comunista, además que ni era comunista, no tuvo tiempo de conocer el comunismo. Es un mundo de demonio del cual hay que deshacerse antes que sus ideas vayan propagándose entre mucha población de países entonces colonizados y considerados, como no, sin tradición y civilización. Tienen pánico que en África los países, la población, siente más posibilidad de liberación asociándose con la Unión Soviética que con estos países capitalistas que tienen todo el poder de colonialismo sobre ellos. Y entonces esto es la dos percepción que yo quiero dar también, es no solo sobre los tratados, es la percepción que tenemos sobre la Guerra Fría. Lo expuesto en el punto anterior ayuda a entender cómo no asociamos la Guerra Fría cómo asociamos la Guerra Fría, como una mera confrontación entre el este y el oeste. No vemos el resto del mundo y no lo trasladan así. Y hay que cuidar, porque hoy día hay que volver sobre estos pasos, porque hoy es muy significativo. Se la asocia con una guerra la Guerra Fría, que es imposible de separarla de la creación de la OTAN, se la asocia con una carrera armamentística con alto riesgo de guerra nuclear entre dos potencias. Así se la dice. Una carrera que conlleva inversión de enorme esfuerzo a la Unión Soviética y los demás países del llamado bloque del Este. No es para casualidad se dice bloque. Es un lenguaje que te hace sentir un mundo cerrado.
No se dice bloque del oeste, se dice el bloque del este esencialmente. Y eso entra como un mundo cerrado, no abierto, no que avanza, un bloque. Eso hay que cuidar, es muy significativo. Bueno, esta manera de gestionar de carrera armamentística, ¿qué va a pasar? Es que, claro, es frenar el desarrollo de la Unión Soviética. Invertir mucho dinero en la militarización de la vida en lugar de seguir en un país que salía de una catástrofe después de la Segunda Guerra Mundial, el más afectado. Se le asocia también como guerra de propaganda, donde el mundo occidental lleva una carrera para demostrar que el mundo libre brinda bienestar, tecnología, libertad, más de lo que puede el mundo comunista, que se dice comunista, que yo repito que yo no me creo que era comunista, leo de esto, ni que creo que es capitalismo de Estado. Era un socialismo burocratizado, militarizado por las circunstancias de la época histórica. Una guerra que se dice terminada con el derrumbamiento de la Unión Soviética. ¿Derrumbamiento? La Unión Soviética no se derrumbó, como se dice, de manera a hacer creer que se caía por su propio peso, porque era una economía planificada contraria a la lógica de la historia. Eso es lo que se quiere transmitir cuando se dice después del derrumbamiento del muro de la Unión Soviética. El concepto de derrumbo es colonial. Esconde todas las guerras secretas, de infiltración, de corrupción, que han abierto los caminos de parte de la OTAN a que los pueblos de la ex Unión Soviética se vean despojados de sus bienes, empobrecidos de manera trágica. No sabéis lo que supuso el momento que el día mismo un ministro, un delegado de la Unión Soviética se va a la OTAN, a una reunión del Consejo de la OTAN, y se le anuncia se ha derrumbado la Unión Soviética. Si me permite, Mireia, Sí. Andalucía 21 Televisión va a continuar dando voz a los sin voz. La plataforma contra la guerra de Sevilla, el movimiento pacifista, tiene un nuevo medio de comunicación en Andalucía, está a servicio de todos los colectivos y movimientos. Damos las gracias por vuestras intervenciones y ahora continuamos el debate. Muchas gracias, Mireia, Héctor, Rosario, Jesús, muchas gracias.